Hola, muy buenos días a todos. Esto es La Junta Médica. Bienvenidos a un nuevo programa. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Estamos hoy día acá más planos que nunca. Hoy día vamos a hablar del trastorno del sueño. Vamos a ver cómo hay personas que realmente no descansan y durante el día se sientan, se quedan dormidos, están conversando, tienen sueño, no pueden trabajar adecuadamente. Veremos las causas y cómo tratarlo. Así que ojos bien abiertos para entender todo lo que los médicos nos van a contar. Y además, hoy viene Jorge Cabrera del Sensi. ¿Habrá algunas plantitas relajantes que nos ayuden a conciliar el sueño y nos levantemos bien al día siguiente? Yo creo que sí, la vez pasada nos explicó un par de ellas, pero La ahora vemos valeriana, muchas ¿no? más. La valeriana. Por ejemplo, empezamos el programa. Y a las 10:01 de la mañana arrancamos ya el desarrollo de nuestro programa del día. Hablamos de los trastornos del sueño. No son graves. No. Esto que quede claro, hay tratamiento para ello, ¿no? Con los especialistas vamos a ver cuáles son y cuáles son los trastornos más comunes que podemos encontrar. Claro, lo que va a pasar, Paola, es que al igual que muchas enfermedades, el tener una alteración en el sueño son muchas causas que van a haber detrás. Por lo tanto, tenemos que ver realmente cuál es la causa original para poder tratarlo. Pero la más frecuente, quizás yo diría, es la de apnea-sueño. Mucha gente que tienen sobrepeso, gente gordita, diabéticos, hipertensos, que realmente no duermen porque a la hora que duermen se obstruye la vía aérea. ¿Te das cuenta o vas a escuchar a gente que dice, está durmiendo y parece muerto? Porque está durmiendo y no suena nada. De repente Se ahogan. Se ahogan y en ese plan uno dice, ya voy a firmar el acta de defunción ahí. Nada. La herencia, nada. Que me deje algo, nada. Porque vuelve a respirar. Lo que pasa realmente, esta persona, hablando ya en serio, no descansa. Entonces al día siguiente la gente que no descansa está mal de humor. No puede concentrarse, no puede trabajar. Entonces va a alterar todo su entorno, tanto laboral como familiar, imagínate. Claro, es cierto, ¿no? Basta con que un día no descansemos adecuadamente. Al día siguiente, como dice Leslie, nos levantamos cansados, sin ganas de hacer nada, irritables, ¿no? Evidentemente, Mal humor. por la falta de sueño. Así es, el sueño es reparador, ya que somos, entre comillas, una máquina biológica que requiere recuperar las energías, recuperar todo lo que ha gastado para estar, pues, al día siguiente 100% activos. Ahora, ¿cuántas horas debemos de dormir los adultos, más o menos, de promedio? Porque lo que es cierto es que mientras más años tenemos, menos dormimos. Así es. ¿No? Ajá. Mientras más niños, más bebitos duermen mucho más horas. ¿Has visto? Los bebitos están casi todo el día durmiendo. Los adultos dormimos aproximadamente unas 8 horas en promedio, 6 a unas 9 horas. Y la gente, pues, que tiene más sueño, podemos dormir un poco más, sobre todo los que nos levantamos más temprano, ¿no? Con más flojera. Pero los adultos mayores duermen entre unas 5 a 6 horas y es suficiente. La idea es que el sueño debe ser reparador. La idea es que yo duerma y me despierte. Qué rico he dormido, voy a trabajar. No que me despierte, ay, ya me desperté, ya son las 6. O sea, eso no es reparador. La idea es que te levantes con energía, aunque también, pues... Tú te levantas con energía todos los días y sí, la verdad. Con energía sí. Los para lunes de seguir invierno, durmiendo. los lunes de invierno no creo que te levantes con mucha energía. Pues esa es la idea, pues. Aunque sea con menos flojera, Ajá. pero con ganas de trabajar. Bueno, estamos en vivo, así que envíenos todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica. Tenemos cuentas en Twitter y también en Facebook. O si no, pueden llamarnos a la línea médica, que es el 619-0747. Y nuestros invitados, Leslie, ya están preparados para explicarnos todo sobre este tema. Estamos contando con el doctor Arturo Reyes, él es neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Minsa, y la doctora Rocío Ramírez, ella es otorrinolaringóloga del Hospital Alberto Sabogal de Salud. Bienvenidos, doctores. Muy bien, ahora conversamos con ellos, pero antes vamos con este dato. Es importante que tengan en cuenta esta información, porque ustedes sabían, ¿no?, que existen más de 80 diferentes trastornos del sueño que pueden ser síntoma de otras enfermedades o constituir una patología propia. Los trastornos de sueño pueden provocar efectos emocionales, dificultades en la memoria, en las habilidades motoras y problemas de salud en general. Lo que estábamos comentando hace un ratito. Así es, y como parte de otras enfermedades, por ejemplo,
algunas enfermedades como una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, o sea, no funciona bien el hígado y no funciona bien el riñón, una de las cosas que va a haber progresivamente es que el paciente se comienza a dormir. Pues ya no es un sueño, entre comillas, ese sueño reparador, no, sino un sueño en el cual estás cada vez más complicado y ya no puedes conectarte con el entorno. De tal manera que comenzar a tener un poco más de sueño puede ser también signo de otras enfermedades, de otros sistemas y aparatos que el sueño va a ser uno de los tantos síntomas, por eso la importancia de que se evalúe adecuadamente. Muy bien, a ver, más cosas. Es importante que estos trastornos sean tratados oportunamente. Existen terapias y tratamientos que previenen y mejoran la calidad de nuestro sueño, ¿no? Y más adelante veremos si encontramos algunas plantas aquí en el Perú, ¿no? Bueno, en el Sensi, ¿no? A ver si hay alguna plantita en el jardín botánico, ¿no? Que nos pueda ayudar, ¿no? A conciliar el sueño mejor y de una forma más reparadora. Sí, hay unos test que existen también en la parte comercial que venden, que te relajan tranquilamente y puedes dormir más tempranamente. Muy bien, a ver, seguimos con los datos. Vamos con el número 4, que ya va a aparecer en ese momento en la pantalla. Ahí está, ¿no? Los trastornos de sueño pueden tener diversas causas, como enfermedades del corazón, los pulmones, dolor crónico, depresión, ansiedad, pero también, atención, ciertos medicamentos. Y mientras yo me acerco aquí a la mesa, vean este artilugio que nos ha traído el día de hoy la doctora, ¿no? A ver si quitamos el dato ya, por favor. Nada, ahí sigue el dato. Tenemos aquí, ¿no? Este dispositivo, doctora, luego enseguida nos va a contar para qué sirve. ¿Pero puede ser para la apnea del sueño? Sí. Voy bien encaminada. Sí. Pero aquí hay un serio problema. El problema más complicado. Es que no tengo para apoyar ahora sí, es mis chivas. Ahí está. Ya, ahí lo acomodamos. Muy bien. Doctores, ¿cómo están? Buenos días. Doctor, usted ya vino del programa. Bienvenido de nuevo. Un placer tenerlo otra vez aquí en el set. Doctora, ¿primera vez, me parece? Sí, primera vez. Está estreno entonces hoy. Sí. Hablamos de los trastornos del sueño. ¿Es esto común en nuestra sociedad actual? Sí, los trastornos del sueño son bastante comunes. Lamentablemente a veces tendemos a cotidianizar en nuestra casa, en nuestros propios hogares, con nuestros propios colegas en las guardias nocturnas y asumir que el ronquido, por ejemplo, que es una manifestación de los trastornos del sueño, entre más ronca una persona, más está descansando. Más rico duerme. ¿No? Uy, qué buen ronque, ¿no? Como a veces pueden decir, como que hubiera llegado a la plenitud de su sueño, pero eso no es verdad. ¿No es cierto? El roncar y el hacer apneas son periodos de desaturación, donde baja el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, no llega a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestros riñones y nuestro organismo trata de compensar de alguna manera. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca, el paciente despierta con un ahogo para tratar de suplir esa pérdida de oxígeno que ha tenido. Obviamente, al día siguiente, por ejemplo, hablando de apnea del sueño, es un paciente que está, como ya lo mencionó el doctor, cansado, fatigado, tiene dolor de cabeza en la mañana, manifiesta la memoria y la concentración deteriorada. Durante la noche puede tener episodios que se levanta a orinar varias veces sin tener un problema urológico ni de próstata, porque es parte de toda la sintomatología, por ejemplo, de la apnea del sueño, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con las personas que tienen la costumbre de echar siestas en las tardes? Luego les cuesta conciliar el sueño por las noches, ¿no? Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Se dice que las siestas para algunos pacientes son importantes, no para todos. Pero la siesta que pasa más de un cuarto de hora o de 20 minutos, eso ya no es siesta, eso es dormir. Y va a repercutir en tu hora de sueños nocturnas. Y entonces el paciente, en vez de ir a dormir como lo hacía a las 11, puede ir a las 12, 1. Pero entonces, como tiene que levantarse a las 6, acorta su periodo de sueño. Y al día siguiente es como si hubiera no dormido completamente. Y va a tener todas las manifestaciones que ustedes ya han comentado. Doctor Leslie. Sí. Una pregunta, Rocío. Las personas con apnea del sueño mayormente son gorditos, con sobrepeso. Algunos, con la cuello mayoría cortito. sí. Ya. Estas personas de base también tienen pues trastorno metabólico, diabéticos, hipertensos. Entonces, el tener pues sobrepeso ahora con tanta cosa de la modernidad nos está llevando también a otro problema más. Sí, eso es importante, porque la prevalencia del síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, se estudió inicialmente y se vio que era del 2 al 4% esta prevalencia, mayor en varones.
Sin embargo, hay estudios recientes, por ejemplo, hechos en Sao Paulo, donde se ven que ya afecta hasta un 32% de la población. Wow, ¿qué tal su vida? Entonces, vamos a ver que la obesidad, que es un factor muy importante para el síndrome de apnea obstructiva del sueño, está jugando un papel importante. Hace que se acumule la grasa a nivel cervical, en la base de la lengua y estreche la vía aérea respiratoria superior. Cada vez que una persona duerme y ocurre la relajación de los músculos, hay un colapso. Es lo que ocurre cuando hay una apnea o una hipopnea, cuando disminuye, no totalmente, pero parcial, ¿no? Entonces, es muy importante controlar el peso, pero hay que recordar que hay personas que son delgadas. Hay un síndrome de resistencia de vía aérea superior, que también es un trastorno respiratorio del sueño, que también cursa con molestias, fatiga diurna y el paciente está muy venido a menos. Si ves ahí la imagen ahí, las obstrucciones están en todas partes, ¿no? Sí, nosotros como otorrinolaringólogos evaluamos desde que inicia la vía aérea respiratoria superior a nivel de la nariz. Nuestro paciente que llega a nuestras manos tenemos que evaluar que el septum nasal esté centrado, que los cornetes, el tamaño de nuestros cornetes estén en un adecuado volumen para que no obstruya, que nuestro paladar también tenga la firmeza necesaria, la úvula, la campanilla, lo que conocemos como campanilla, no esté también jugando y vibrando cada vez que nosotros dormimos y roncamos. Igualmente la base de la lengua, como pueden verlo ahí en la imagen, obstruye, se relaja el músculo, obstruye, colapsa y hay ese evento de hipopnea. Igualmente abajo la epiglotis, también que es la puerta de entrada y a la vía aérea superior, en algunos casos está bien flexible y también colapsa, obstruye y hace un fenómeno de puerta cerrada y cierra también nuestra vía aérea superior. Entonces nosotros entramos con una endoscopía también a evaluar a nuestros pacientes. Hacemos la endoscopía del sueño inducido por medicamentos. Esto lo hacemos en sala de operaciones como parte de nuestro protocolo de estudio de un paciente con ronquido y apnea del sueño y evaluamos en qué área específicamente se está obstruyendo. Porque antes, y de repente eso fue la mala fama que al inicio se ganó el otorrino, es que veían el tabique desviado y decían, corrigiendo el tabique se va a solucionar el ronquido o la apnea obstructiva del sueño, pero ya se ha visto que no es así. La nariz es importante, pero no es lo primario. Existen otras áreas que también debemos de evaluar para hacer un tratamiento específico de nuestro paciente. Es como una especie de carretera que si obstruye en cualquier parte se va a obstruir, pues en este caso, el aire. Sí, sí. Así Doctor, es. ¿algo que añadir? Bueno, efectivamente, debemos recordar que esto es importante. Veamos. Se ha visto que el síndrome del sueño como factor de riesgo, por ejemplo, cuando yo tengo sobrepeso, aumenta mi factor de riesgo, por ejemplo, para hacer infarto cardíaco, más o menos a un 7%. Pero cuando tengo apnea obstructiva del sueño, puede llegar hasta 23-24% veces de la persona normal. O sea que es un factor de riesgo importante que las personas no son conscientes de eso. La segunda, efectivamente, desde el punto de vista respiratorio, es la enfermedad más frecuente y prevalente en los adultos. Pero no hay que cuidar, si bien es cierto, es verdad que el sobrepeso, la obesidad es un factor de riesgo importante, hay otros factores de riesgo que incluso puede haber niños que tienen apnea del sueño y puede haber también ancianos que tengan el sueño. Va a depender no solo de sus características o biotipo, sino que va a tener también que ver con características, por ejemplo, genéticas o morfogenéticas. Claro, son en menor proporción, por suerte, pero sí están presentes en todos los grupos etarios. Pero el grupo etario más preeminente es el grupo etario, el adulto, que es donde realmente genera un impacto económico, un impacto social y un impacto laboral. Incluso hasta hay causas de separación. Sí. Por esto, así es. Ahora, Ahí todas las personas que roncan, ¿no? Como esta fotografía insoportable, todos los que roncan deben acudir siempre al otorrino, doctora. Sí, sobre todo cuando ya hay molestia social. Porque el paciente a veces, él no va a venir solo, no va a venir, doctor, estoy roncando porque él está durmiendo. Sí, está durmiendo, pero es la esposa, son los hijos, la pareja de cama, los familiares que están en habitaciones contiguas, los que se dan cuenta y son ellos los que lo invitan a venir. En la noche en las guardias, cuando hacemos los médicos guardias con su compañero de guardia, no pueden dormir toda la noche. Entonces, eso incomoda bastante. ¿Existe algún ronquido normal? Para que la gente, porque ya todo el mundo se va a asustar, todo el mundo ronca. No hay un
ronquido normal, pero hay temporales. Por ejemplo, cuando un paciente está cursando con un resfrío común, ¿no? Que es de 3, 5 días, está totalmente obstruido, está con rinorrea, mucosidad por la nariz, o un cuadro sinusal, ¿no? Sinusitis, una rinosinusitis aguda o crónica, que nosotros tratamos ese problema y se solucionó el ronquido y la apnea. Igual la poliposis nasal, tumores nasales, o en los niños, como mencionó el doctor, la hipertrofia de adenoides y de amígdalas es lo más frecuente que tienen nuestros niños, y tratando, ya sea médicamente o quirúrgicamente, retirando adenoides y amígdalas, el resultado es el mejor, es efectivo, el niño deja de roncar, su crecimiento, su desarrollo, su rendimiento escolar mejora. Recordemos que la apnea obstructiva del sueño en niños está relacionada a trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también mejora, entonces de verdad que tiene muy buenos resultados. Bueno, hay que diferenciar lo que son ronquidos y lo que es un roncópata. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener ronquidos ocasionales, y si esos ronquidos ocasionales no afectan a mi partner, o sea, a mi pareja, o no tengo un impacto laboral, no hay ningún problema. Segundo, pero cuando esos ronquidos ya comienzan a afectar a que la persona se levanta cansada, o se levanta que no tiene energía, o que tiene múltiples despertares nocturnos, o tiene otros trastornos de comportamiento, entonces ahí sí es alarmante. Porque lo que está ocurriendo es que esa persona realmente no está descansando. Y al no descansar, definitivamente mata neuronas. Eso es lo que no se dan cuenta. Cuando llego a la hipoxia, yo mato neuronas. Segundo, aumento mi riesgo de tener eventos cardiovasculares fatales. Es decir, puede dar un IMA y no estar consciente. O puede dar una muerte súbita, morirte en el mismo sueño. Entonces esto es importante. Cuando ya es un paciente roncópata, ahí sí es preocupante, porque ahí aumenta sus posibilidades de mortalidad bastante elevadas. El doctor dice que si no descansamos bien, nuestras neuronas empiezan a morir. Sí, efectivamente. No me diga eso, doctor, porque llevo más de una semana durmiendo 5 horas al día. Está demostrado que uno de los factores importantes es el sueño para tener una calidad de vida global total. No, pero el doctor está refiriéndose a que no está entrando el aire en ese momento. Así es. No respira bien. Ya. Exactamente. Ajá. Así es. Tú uno puede dormir y entrar a lo que se llama privación de sueño parcial por momentos, pero eso no necesariamente implica que estás haciendo hipoxia. Mientras que en el acné sí haces hipoxia. Es decir, tu oxígeno baja y entonces tu cerebro no se oxigena adecuadamente. Así es. Y ahí es cuando mata, mueren las neuronas. ahí mata neuronas. Sí. Ajá. Ahora, tenemos una consulta, doctores. Ángel nos ha escrito a través del Facebook. Siempre me despierto de golpe a las 3 de la mañana, como algo, y a la hora me vuelvo a dormir. Pero a veces ya no concilio el sueño. Tengo 63 años y tomo media pastilla de alprazolam, pero he leído que no sirve para dormir. Bueno, al volver, Ángel, los doctores responden tu duda. Ya regresamos. Estamos de vuelta en la Junta Médica y vamos a responder la consulta de Ángel. Dice, me despierto alrededor de las 3 de la mañana, como algo y a la hora vuelvo a dormir, pero a veces ya no concilio el sueño. Tengo 63 años y tomo media pastilla de alprazolam, pero he leído, doctor Google, supongo, ¿no?, que no sirve para dormir. A ver, ¿ustedes qué dicen, doctores? A ver, le explico. Un paciente que duerme a las 3 de la mañana, primero hay que saber a qué hora se acuesta. Porque ¿qué pasa si se acuesta a 9 de la noche? Claro. A 3 de la mañana ya son 6 horas. Para una edad como él no está mal. Pero ¿qué pasaría si se acuesta a 12 de la noche y se levanta a 3 de la mañana? Ahí sí hay un problema, porque está durmiendo muy pocas horas. Todo paciente que duerma menos de 6 horas ya hay un impacto. Ahí hay que tenerlo muy en cuidado. Segundo, dice que a veces no concilia, o sea, no es continuo. Entonces eso implica que a lo mejor habría que ver su problema de higiene de sueño. Realmente está yendo a una hora determinada, tiene un ambiente adecuado, maneja una luz adecuada. Pero hay una cosa más, que está recurriendo al alprazolam. Hay que definir dos cosas. El alprazolam es un ansiolítico, no es un inductor de sueño directo. Si bien es cierto, a algunas personas les ayuda porque bajan la ansiedad y al bajar la ansiedad le ayuda a dormir, pero existe otro fármaco que se llaman los hipnóticos, que esos sí son los que te ayudan a llevar al sueño directamente. En este caso no, el alprazolam es eso. Ahora, la pregunta es, ¿él se lo autorrecetó? ¿Se lo indicó un médico? Pero sí, los alprazolam pertenecen a la familia de todo lo que tiene que haber para inducir ansiolíticamente el sueño. En algunos pacientes le ayuda muy bien, pero hay que ver la dosis adecuada porque
prácticamente está tomando 0,25 porque es la mitad de 0,5. O sea, para un adulto es casi nada. Pero obviamente depende de la dosis y respuesta porque cada paciente es único. En algunos pacientes le puede ir muy bien, pero en otros pacientes es demasiado poco. Habría que realmente hacer una buena historia de sueño con el paciente para determinar, pero me parece que lo que él tiene sí se puede resolver, es cuestión de escucharlo adecuadamente, hacer una buena historia de sueño. Arturo, y esa parte que dice como algo y a la hora vuelvo a dormir. Ya, eso está mal. Normalmente dice que cuando uno está en periodo de sueño y luego quiero volver a dormir, no debe pasar más de 5 minutos. Si pasa más de 5 minutos o me retardo en dormir, es que tu sueño ya es interrumpido, ya es fragmentado. Algo está pasando ahí. Entonces, habría que evaluar por qué él se despierta. Puede ser a su edad, hay que conseguir un problema prostático, o puede que sea un problema ansioso porque está recibiendo alprazolam. Y con eso sí ha logrado dormir en algunas oportunidades. Porque come algo, o sea, puede tener ansiedad. Exactamente. Entonces, habría que ver una historia de sueño adecuado y ver todos sus hábitos, que pueden ser sus hábitos alimenticios, sus patrones de sueño, si tiene alguna enfermedad per se. Habría que estar más minucioso en eso. Doctora. Lo que también debemos de considerar la edad del paciente a los 63 años. Hay otros trastornos del sueño también relacionados como trastornos del ritmo circadiano. Hay adelantos de fase de sueño. Por ejemplo, esa edad son personas que tienden a dormir 8 de la noche, como mencionó el doctor, o hacen siestas de más de 30 minutos durante el día. El hacer siestas más de 30 minutos ya estamos, como dijo el doctor, durmiendo, estamos entrando a fase REM y estamos prácticamente gastando el sueño REM que deberíamos tener durante la noche. Entonces, el paciente debería de tener un diario de sueño, va marcando todas las noches a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué es lo que hace, a qué hora se vuelve a intentar volver a dormir y ver a qué hora finalmente ya se levanta de la cama totalmente y si está haciendo otro tipo de siestas. Vamos a repasar, ¿no?, junto a los doctores, cuáles son los trastornos del sueño. Está el insomnio, bueno, que es el más conocido, la apnea del sueño, síndrome de las piernas inquietas, hipersomnia, ahí incluye la narcolepsia, trastornos del ritmo cardíaco, parasomnia. ¿Qué es la parasomnia? La parasomnia es un trastorno del sueño caracterizado por conductas anormales automáticas y estereotipadas. ¿Qué significa esto? Que solo ocurre durante el sueño. Y generalmente la persona, cuando se levanta, no es consciente de esta. Entre ellas podemos tener, por ejemplo, pacientes que tienen parálisis del sueño, por ejemplo, que sí tienen conciencia, pero su cuerpo no responde. Pero es un trastorno de conducta durante el sueño, que generalmente ocurre porque hay una interferencia de su actividad muscular durante el sueño. La otra puede ser, efectivamente, la somniloquia. Hay pacientes que hablan durante el sueño, incluso a veces hablan palabras estructuradas, pero que no implican necesariamente una patología per se. Hay otras personas que tienen, por ejemplo, lo que se conoce como el sonambulismo, que son personas que se despiertan en un estadio profundo del sueño, tienen conductas automáticas, incluso van, abren la refrigeradora, comen y se acuestan y al día siguiente no son conscientes de nada de ello. Entonces, eso se llaman parasomnios, porque generalmente no hay una lesión estructural, es decir, que solo es funcional y que con hábitos de sueño generalmente se resuelven y con algunos medicamentos también se pueden resolver. Esos son parasomnios. Ah, muy bien. A ver, vamos a ver el insomnio. ¿Vamos a ver el insomnio o comentamos el insomnio? Comencemos a tener insomnio. Vamos a ver el insomnio. A ver, ¿es temporal o crónico? Este último puede durar meses o también años. O toda una vida. Sí. O toda la vida, Dios. Ajá. Por ejemplo, el insomnio, realmente existe un insomnio que se llama episódico, que no dura más de una semana. Y generalmente lo que la doctora afirma, efectivamente, el paciente es un estrés momentáneo, cambio de horario, y es normal que yo tenga un insomnio por estreses no naturales de la vida. Pero existe un insomnio agudo, que es menos de un mes, que el impacto es mayor. Y ahí sí, cuando la persona cuando se preocupa. Cuando tú no duermes un día bien, al día siguiente duermes bien, no pasó nada, ahí quedó. Pero cuando tú ya pasas varios días, 2 o 3 veces a la semana que duermes bien, entonces dices, aquí pasa algo. Porque ya a medida que va pasando el tiempo, ya no tienes sueño reparador, te levantas cansado, te levantas irritado, cambia tu concentración y entonces generas un impacto en la persona. Entonces ahí es donde tú recurres al médico. Pero cuando es un insomnio crónico, que es más de un mes, definitivamente altera toda tu vida. Y muchas personas se acostumbran a vivir en esa vida y no son conscientes que ese es un problema y que sí se pudo solucionar, pero como dijo, yo siempre he dormido así, como dijo, no, yo siempre me levantaba así. Lo normalizan. Sí, y siempre yo me levanto cansado, pero a medida que paso el día me siento mejor, es obvio.
pero ahí había que ayudarlos. Entonces hay que ver muy claro que un tratamiento, un insomnio crónico impacta tu vida diaria y la calidad de vida es terrible, es peor que tener una enfermedad crónica. ¿Y hay un insomnio de primera mitad, segunda mitad? Sí, es verdad. Insomnio de primera mitad es, por ejemplo, afecta porque va a afectar sobre todo el sueño profundo. Y efectivamente no llegas al estadio 2 o 3, que es lo que tú deseas, porque es un sueño reparador. Y existe el segunda mitad porque afecta el sueño REM, que tiene que ver con la información que se da entre ambos hemisferios cerebrales para consolidar la memoria. Y obviamente en cada etapa tiene un tratamiento específico y una ayuda. Generalmente el insomnio de inicio temprano generalmente está relacionado con estreses de la vida. O sea, te levantas, de pronto demoras en dormir, pero luego agarras sueño. Y su REM está perfecto. Pero cuando es de segunda mitad, tienes que ver que a lo mejor hay una enfermedad neurodegenerativa que está escondiendo, que no lo sabemos. Y que en el futuro puede ser un Parkinson, puede ser un Alzheimer o puede ser otra enfermedad neurodegenerativa. A ver, justo hablando del insomnio, ¿no? Gladys dice, tengo 57 años y a veces me despierto a las 3:30 de la mañana para ir al baño. Desde ese momento me da insomnio. ¿Es un trastorno del sueño? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, definitivamente Gladys sí tiene un trastorno de sueño, está claro. Porque yo estoy pensando que es una persona adulta que se acuesta en promedio 11 o 10 de la noche. Si se levanta a 3 de la mañana, no he completado mis 8 horas normales que yo debo, por lo tanto no tiene un sueño que sea reparador. Segundo, ella se levanta y ya no puede conciliar el sueño. Efectivamente, este es un insomnio de segunda mitad. Y efectivamente, este trastorno habría que tratarlo, primero ver todo si tiene un patrón adecuado de higiene del sueño, si sus actividades de vida diaria son adecuadas, o si tiene otras enfermedades que no lo sabemos. Estas enfermedades pueden ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser problemas laborales, puede ser problemas personales, o puede ser otra cosa, que en el futuro puede manifestarse con un Parkinson, que no lo sabemos. Pero eso sí tiene tratamiento, porque ¿qué pasa si es insomnio, producto de una ansiedad? Se hace una evaluación neuropsicológica y el paciente va a tener su tratamiento para la ansiedad. Y si es depresión es igual. Lo mismo. ¿Y qué pasa si es producto de, a lo mejor, esto es muy común, que a veces las personas en su cuarto tienen su televisor prendido y efectivamente ellos dicen, yo me quedo dormido con el televisor prendido, incluso piensan que el televisor los hace dormir. Sí, que lo relaja. Y que nos relaja, dice, incluso con el sueño duermo riquísimo con el televisor. Pero cuidado, que realmente su cerebro no está descansando. Porque cuando ella está dormido, la información está entrando por su oído y su cerebro sigue procesando. Realmente no hago un sueño profundo. Entonces su cerebro, al seguir procesando, cuando ella se levanta ya no puede dormir porque ha seguido procesando, solo necesitó un despertar más. Y ese despertar bloqueó todo. Así que hay que tener mucho cuidado con Atención eso. a los que duermen con el televisor. Sí. A ver, doctora. Algo más que podríamos agregar ahí, bueno, podría ser un insomnio de conciliación. Hay insomnios de mantenimiento, insomnios de conciliación. Podría tratarse de un insomnio de mantenimiento. Ver si tiene nuestra paciente exposición de repente a pantallas también. La luz, los celulares, cuando nos despertamos en la noche y tendemos a ver el celular, esa luz está estimulando a nivel del sistema nervioso central para activar nuevamente, echar a andar todo lo que durante el día funciona normalmente y que en la noche debería de relajar y de repararse. Entonces, ver que esta paciente, higiene del sueño, como mencionó el doctor, la temperatura de la habitación, si está expuesta a otros ruidos, sonidos, si tiene algún otro tipo de dolor, malestar, por lo cual, o de repente el solo hecho de estar pensando las cosas que tiene que hacer al día siguiente, ¿no? En la cabeza comienza uno a rumiar las ideas, ¿qué tengo que hacer esto. Entonces se le recomienda al paciente hacer una lista que él lo puede escribir y tenerlo físicamente ahí al lado de la cama, escribir y de alguna manera descargar todo lo que tiene en la cabeza y le impide volver a conciliar el sueño. Muy bien. Bueno, acá tenemos algo más, dice la narcolepsia es un problema del sistema nervioso que causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día. Esta narcolepsia siempre ha sido pues motivo de películas. Sí, lo vemos mucho, ¿no? En Películas, en ficción. en ficción. Ajá, en ficción, sobre ¿Y todo. es tanto así? Y asesinato. Bueno, sí, efectivamente. ¿Es común realmente? Es espectacular. Doctor, ¿pero es común realmente la narcolepsia? Veamos con eso. A ver. Vamos a ver. Ajá. Narcolepsia en los países, sobre todo que tengan que ver de continente asiático y europeo, es bastante prevalente. Pero le cuento, de todos los años que desde el 2004 hasta la actualidad en el Instituto de Ciencias Neurológicas, de todos los que han sospechado de narcolepsia, solo ha habido un diagnóstico. O sea que lo quiero expresar,
No sé si será un efecto protectivo de nuestra sociedad latina, pero la prevalencia o incidencia de pacientes con narcolepsia en el Perú es realmente bastante baja. Pero es alto en pacientes de origen asiático y de origen europeo. Ahora, según lo que vemos en las películas, ¿no? Que representan la narcolepsia, es que una persona puede estar caminando y de pronto Sí, se lo que duerme. pasa es que ese es un síntoma que se llama la cataplexia o el drug attack. ¿Qué significa? Que el paciente está caminando efectivamente y su cuerpo quiere entrar a sueño. Efectivamente, así es espectacular. Entonces, como en sueño implica que entra hipotonía, ¡pum!, se pierde mi tono muscular, entonces me tiendo a caer. A eso se llama cataplexia, a ese síntoma que me acabas de decir. Eso sí es más frecuente. Es bastante frecuente eso. Doctora. En cuanto a la narcolepsia, los diagnósticos que hacemos en general en todos los trastornos del sueño, podríamos decir que en nuestro país también está un poquito subdiagnosticado, en el hecho de que tanto la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, son síntomas que a veces como médicos generales, cuando terminamos nuestra preparación, no tenemos tan en claro, no lo tenemos en cuenta para diagnosticarlo en nuestros pacientes. Entonces, si a veces el mismo médico no lo ve o si el mismo paciente no reconoce que es algo patológico, es difícil poder llegar al diagnóstico. Entonces, ya tiene que estar afectando la calidad de vida del paciente, estarse durmiendo en zonas, en momentos que no debería dormirse, accidentes de tránsito, tener algún infarto, ya tener hipertensión arterial, diabetes, otra comorbilidad, para que recién el paciente reaccione y diga, tengo que ir a hacerme atender a un médico y llegar apropiadamente al médico que sepa reconocer esos síntomas y poderle decir, hay que hacer un estudio del sueño. Ahora, en cuanto a estudios del sueño, nuestros hospitales a veces no tienen también el equipamiento necesario para poder diagnosticar. Entonces, muchas veces es en la parte privada o particular donde se da el diagnóstico, ¿no? Algunos centros e institutos sí los pueden tener, pero hay que valorar también eso, ¿no? Que todos los médicos estemos sensibilizados en que estos trastornos del sueño afectan la calidad de la vida de nuestros pacientes, sepamos reconocer los síntomas y lo derivemos a un médico que esté especializado en esto. Muy bien, bueno, dejamos de lado el insomnio, la narcolepsia y vamos a entrar, ¿no?, con las piernas inquietas. ¿No? Vamos con el siguiente dato, ¿no? El síndrome de piernas inquietas provoca sensaciones desagradables o incómodas en las piernas y un impulso irresistible de moverlas. Se agudiza cuando la persona está acostada. Sí, efectivamente. Cuando uno está, el síndrome de piernas inquietas, como bien dice, es una sensación desagradable, molestosa, que el paciente le urge necesariamente mover las piernas, por eso es el síndrome de piernas inquietas. Si no las mueve, va a estar más inquieto, más tenso, entonces las mueve y se relaja, entre comillas. Y efectivamente, cuando la persona está caminando, está haciendo sus actividades, no lo siente porque está haciendo una actividad motora, está siempre en actividad, pero cuando la persona se está en reposo o se va a descansar, ahí viene el suplicio. Porque generalmente cuando tú ves a una persona y la haces y la registras durante la noche, ves que su pierna es un festín toda la noche, mueve. Por eso se llama piernas inquietas. ¿Y qué es lo que hacen las piernas inquietas? Fragmentan el sueño. Porque se van a intrometer, no importa si sueñas sueño no REM o sueño REM, y van a fragmentar tu sueño. Al final no tienes sueño profundo ni sueño reparador. Y el paciente va a terminar cansado, agotado, como si no hubiera dormido toda la noche, producto de que estas piernas no se paralizaron. Y si duerme con alguien, si tiene pareja, olvídese. Sí. Obviamente ¿No? va a sufrir los embates de esas piernas. Claro, ajá. Así es. Entonces el síndrome de piernas inquietas sí es bien prevalente en nuestra sociedad, es bastante. También es verdad que es subdiagnosticada porque no todos estamos alerta. Claro. Y generalmente los pacientes llegan generalmente pues, al médico general. El médico general no está necesariamente capacitado para trastornos de sueño de estos que son especializados. Lo que también es verdad que las piernas inquietas está relacionado, y esto sí es ya más preocupante, a lo que se llama movimiento periódico de extremidades. Cuando eso ocurre ya constituye un trastorno y ahí sí hay que tratarlo porque este sí fragmenta y altera toda la vida del paciente. Porque no solo ahí ya consiste que mueve sus piernas incluso estando despiertas, sino que en la noche puede incluso lesionar realmente a su pareja y eso sí a veces trasciende como si fuera otras actividades escondidas del paciente y cuál no lo es. Claro. ¿Y cómo hay se que trata entenderlo. eso, doctor? Bueno, depende. Se dice que los pacientes con piernas inquietas
hay que ver primero su historia, porque muchas veces están por factores emocionales, se activa demasiado. Segundo, hay que ver la parte de su alimentación. Si dice personas con deficiencia de hierro, está relacionada con trastorno de piernas inquietas. Otro, hay que ver si ha tenido antecedentes familiares de enfermedades neurodegenerativas. Si hay personas que tienen piernas inquietas, puede tratarse en pacientes que ha tenido antes enfermedades neurodegenerativas de primero y segundo grado. Entonces hay que hacer una historia realmente completa. Pero el paciente de piernas inquietas sí tiene tratamientos efectivos, bien determinados, y hay que hacer simplemente el estudio adecuado. Uno de ellos es, por ejemplo, la ferritina, los niveles de hierro en sérico. Otro, hay que ver una historia de sueño adecuada. Y la tercera, hay que ver si es que a lo mejor el paciente maneja una personalidad tipo A, es decir, muy ansioso, muy depresivo, que tratando eso todo desaparece. Pero si eso no desapareciera, hay una segunda línea, que son los medicamentos para movimientos involuntarios de piernas, producto de piernas inquietas, que también es bastante efectivo. Entonces sí tiene solución, por suerte. Es el pramipexol. Exactamente. El pramipexol realmente es un agonista dopaminérgico que realmente justo va a todo el circuito de los movimientos involuntarios del sistema extrapiramidal y que regula muy bien el sueño y tiene una alta efectividad. Pero también el clonazepam tiene alta efectividad. Entonces tú dices, ¿es solo un movimiento periódico producto de un trastorno de un circuito neurológico de los movimientos periódicos? ¿O es que es solo la ansiedad? Porque con clonazepam a 0.5 va también perfectamente bien. Claro, por la ansiedad. Entonces tú dices, ¿cuál va? Por eso que la historia es completa. Los dos son efectivos. Tengo un paciente así que cuando le pregunto a él qué tal duerme, yo bien, doctor. Después se acostó. Doctor, me patea toda la noche. ¿Duerme bien? ¿Pateándole toda la noche? Sí, así que ya está, con la medicación está más regulado. Así es. A ver, acá Es verdad. tenemos una pregunta para la doctora Ramírez. Dice, Carmen tiene 50 años y dice, ¿es normal que mi hijo respire por la boca mientras duerme? Él tiene 19 años. ¿Qué tratamiento debería seguir? Hace 5 años lo llevé al doctor y me dijeron que tiene alergia y que debía operarse. Bueno, ya estamos hablando de un paciente de 19 años de edad. A esta edad habría que preguntar, ahondar un poco más en la historia clínica del paciente, síntomas como obstrucción nasal, ¿no? Si ha tenido obstrucción nasal, si tiene secreción por la nariz, estornudos, si le pica la nariz adicionalmente, como para orientarnos a una alergia. Seguidamente, en el examen físico, lo que yo buscaría es evaluar cómo está el septum nasal, el tabique, si es un tabique que está central o está desviado. Fijarme cómo están los cornetes, si son unos cornetes grandes que están obstructivos. Si hay alguna evidencia que pudiera haber alguna otra tumoración, algo que esté obstruyendo, ya que a esta edad adenoides no es tan frecuente. Igualmente buscarían amígdalas, vería a nivel de orofaringe, abrir la boca y revisar si el tamaño de sus amígdalas es la correcta o está obstruyendo o colapsando a nivel orofaringe. Luego de esto, ya le han recomendado que tiene que seguir un tratamiento de alergia. Sí, la alergia tiene un tratamiento médico, el tratamiento se hace con medicación, con pastillas, con sprays, con vacunas, dependiendo de la sensibilidad a qué es el paciente alérgico. Y la cirugía, me imagino que le habrán orientado porque deben de haberle encontrado algo estructuralmente, anatómicamente alterado, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que todos los que somos alérgicos necesitamos una operación. No, eso siempre se le deja bien en claro a los pacientes que vienen por ronquido y que es un factor nasal. Que la alergia, siempre les digo en números a mis pacientes, ustedes 20% alergia y 80% es desviación y hipertrofia de cornetes. O sea, operándose mejorará este 80%, pero el 20% restante va a quedar, por ejemplo, con medicación, con sprays, porque algunos pacientes piensan que operándose ya va a dejar totalmente medicamentos, ya no va a usar spray, ya no va a tener alergia, entonces siempre es bueno hablarle previamente lo que va a suceder. Ok, muy bien. Bueno, una vez que hemos respondido, o que ha respondido la doctora a esta pregunta, hacemos una brevísima pausa, pero al volver Jorge Cabrera del CENSI nos dirá si existe alguna planta medicinal que nos ayude a conciliar el sueño. Lo sabremos después de ella. Ya regresamos.
hablando de los trastornos del sueño. Le damos la bienvenida a Jorge Cabrera. Jorge, tú ya eres parte del staff de Junta Médica. Así es, vamos a firmar contrato pronto. Sí. Buenos días, Paola. Buenos días, doctor Leslie. Jorge, ¿qué tal? Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes para hablar de algunas plantas que nos pueden ayudar con el tema del trastorno del sueño, ¿no? Estas plantitas sirven para conciliar el sueño, para que uno duerma tranquilamente. Así es. Rápido, podríamos decir. Sí, nos van a dar un efecto sedante, nos van a ayudar a calmar incluso los nervios, ¿no? Y la verdad es que nos va a ir muy bien, no son plantas demasiado agresivas ni muy tóxicas, así que podemos preparar fácilmente un té con ellas, ¿no? Uy, me interesa mucho, Jorge, así que todas estas plantas me las dejas Sí, ahora. Ya hemos traído el tecito ya. Hemos Para traído el hacerme mi tecito. té más tarde. incluso hemos traído un tecito muy especial, ya vamos a decir de qué cosa es. ¿Y eso? Y lo primero que tenemos que hablar es de las pasifloras, ¿no? Las pasifloras son plantas que pertenecen al género pasiflora, dicho sea de paso, ¿no? El nombre le viene porque los religiosos le veían a la flor algunos elementos de la pasión de Cristo. Entonces, mira. pasiflora es, incluso en inglés es passion flower, que es la flor de la pasión, algo así. Wow. ¿No? Entonces, de ahí le viene el nombre al género, un género nativo de América tropical, de Sudamérica. Y el maracuyá, por ejemplo, es una planta que nosotros conocemos, mucho, Claro. pero siempre relacionado al jugo Sí. del fruto, Solo jugo. ¿verdad? Del jugo del fruto. Sin embargo, tenemos que anotar que podemos revisar información académica y ya, por ejemplo, en Europa incluso ya existen algunos medicamentos naturales elaborados por laboratorios de mucho prestigio que utilizan hojas de maracuyá para poder hacer medicamentos ya para conciliar el sueño. Ah, mira. Interesante, es todo eso a partir de la investigación. Pero con la hoja, no con la fruta. No, con la hoja, ¿cierto? Con la hoja. Entonces, La fruta es para la presión. y en cambio el jugo de maracuyá, muy bien, doctor Leslie, es tradicionalmente usado para bajar la presión arterial. Entonces acá tenemos un recurso interesante. No usamos generalmente las hojas del maracuyá, Claro. muy pocas veces alguno de nosotros ha visto arrancando las hojas, pero la hoja de la Passiflora edulis, que es el maracuyá, y acá tenemos otra pasiflora, que es Passiflora quadrangularis, que es el famoso tumbo, llamado también tumbo real, que es la pasiflora que tiene el fruto más grande dentro del género. También podríamos usar las hojas del tumbo, ¿no? Del tumbo real. ¿Este té de qué es? ¿De hoja de maracuyá, de muy bien, tumbo? para contarle a Paola que acá hemos preparado un tecito de tilo. ¿no? Tilo. Es otra planta también con efecto sedante, efecto calmante, que nos puede ayudar a relajarnos por la noche, ¿no es cierto? Y nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño, ¿no? Y también tenemos acá en la mesa la famosa valeriana. Estamos hablando de esta valeriana que se usa mucho en Puno, Tacna, Moquegua, Sí, Arequipa, la raíz. que es, así es, que es la Perecia pignatífida. Y estamos hablando pues Que se de usa una la gran raíz, porción de decíamos, ¿no? raíces, Eso hemos aprendido acá. que esto va para 1 litro de agua, ¿no? Esta Ese pedacito, pequeña 1 porción litro de agua. va para 1 litro de agua. En cambio, si queremos hacer un tecito con nuestras hojas Eso de quería preguntar. maracuyá o con nuestras hojas De tumbo. del tumbo, con una hoja podríamos en una taza de agua preparar una infusión y tomarla por la noche, 1 hora antes de dormir, ¿no? Para que no nos llame al baño muy rápido, sino podamos, así es, podamos relajarnos, ¿no? Con estas infusiones. Entonces ahí tenemos algunos recursos que nos pueden ayudar, siempre haciendo la salvedad, que es importante, ¿no es cierto? Esto siempre le comunicamos a nuestra teleaudiencia, de que siempre consulta al médico, que siempre le comente al personal médico, está haciendo uso de una planta, para que el personal médico también pueda corroborarlo y pueda inclusive dar algunos consejos frente a alguna medicación que también se pueda estar usando, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que tiene mucha ansiedad, mucha gente que no quiere tomar mucha medicación. Esto es una excelente alternativa para poder ayudar a la terapia que está recibiendo. Así es, y sobre todo que es información ya académica, que la hemos podido corroborar en artículos, ¿no es cierto?, académicos, científicos, que nos pueden brindar una gran ayuda para poder calmarnos, sedarnos, ¿no? Y poder descansar. Ahora, la manzanilla también la podríamos incluir en este Así grupo
de plantas que nos ayuden a relajarnos. Sí, Paula, ya de la manzanilla ya hemos hablado de la manzanilla para otras, ¿no es cierto?, para otros males en el programa, pero también es una excelente infusión sedante, ¿no?, y calmante de los nervios. Así es. Estamos Bueno, muy bien. Interesante, ¿no? Vamos a ver qué opinan nuestros médicos en la Junta Médica. Además del tratamiento que ustedes pueden brindar, es recomendable también, por ejemplo, decirles a los pacientes que pueden tomar, ¿no?, infusiones con la ayuda de estas plantas para poder conciliar el sueño. Doctores. A ver, bueno, en el caso de la paciente que las infusiones pueden ayudar a disminuir la ansiedad, como mencionó Jorge. el biólogo. Habría que ver qué tipo de hierba están utilizando, si es la valeriana, si es la manzanilla, qué tipo de hojas, de dónde, cuál es la proveniencia, de dónde está proveniendo este tipo de medicamento, la concentración y la posología que se está utilizando. En realidad todo lo natural va a ser mejor, más manejable que de repente comenzar con inductores del sueño u otro tipo de medicamento que a la larga pues, puede traer alguna otra repercusión en nuestros pacientes o que tengan que necesitarlo y sin ese tipo de medicamento no puedan volver a conciliar el sueño, pero a veces eso ya es más a nivel psicológico que en realidad funcional lo que esté haciendo. A ver, el doctor, pero doctor, no contestemos la pregunta porque la pregunta está saliendo del plasma, no la tenemos aquí por si acaso. Después contestamos esa pregunta, doctor, pero antes saber un poquito qué opina usted, ¿no? Bueno, con respecto a la... Debemos recordar que tenemos la medicina alternativa. La medicina alternativa tiene un pilar no solo en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades. Eso ya está demostrado. Pero hay que tener mucho cuidado. La medicina alternativa tiene un conjunto de sustancias, estas hierbas o estas plantas o estas flores, que al final se genera un principio activo realmente complejo, la suma de todas esas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la posología, pero efectivamente está demostrado que ciertas hierbas, ciertos arbustos realmente con infusiones son buenos inductores naturales del sueño y en algunos pacientes funciona perfectamente muy bien. Pero cuidado que no es la panacea igual que la medicina occidental. Entonces cada uno hay que particularizar y además hay que tipificar a cada paciente porque nosotros no tratamos enfermedades sino tratamos pacientes. Entonces cada paciente es particular. Puede que a uno le vaya muy bien, pues puede que al otro no. Y con respecto a lo que es la farmacopea, todo está abierto en el plano del tratamiento. Porque hay muchos pacientes que yo he tenido, por ejemplo, que con hipnóticos y con ansiolíticos no han respondido. Sin embargo, cuando realmente han recibido la medicina alternativa, junto con un relajante muscular que era solamente para bajar su tensión muscular, pues han ido perfectamente bien. Por eso le digo, esto hay que tipificarlo cada paciente. Muy bien, ¿no? ¿De Claro, acuerdo, sí. Jorge? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Siempre creemos que el paciente tiene que tener una comunicación, ¿no es cierto?, muy estrecha con su médico. Entonces, Claro. como bien ha dicho el doctor, es importante pues de que el médico siempre esté al tanto de qué es lo que el paciente está tomando y que él le consulte, ¿no es cierto?, acerca de alguna planta de la cual él quiera hacer uso, ¿no? Claro, acá la idea es que el paciente tiene que ir al médico, tiene que ser evaluado y cuando comience la terapia que va a recibir, de acuerdo a cada paciente, va a ver qué es lo mejor para cada uno. Correcto. Porque alguno va a recibir, qué sé yo, pastillas, o simplemente terapia, simplemente nuestra medicina alternativa. La idea es que si usted tiene un buen diagnóstico, va a tener un buen tratamiento. Pero para eso hay que ir al médico para contar todo, y así podemos saber qué es lo que tiene y poder ayudarlo mejor. Así es, ¿no? Sobre todo con las particularidades, como bien ha hecho el doctor. Doctor Leslie, le tengo que contar que algunas veces cuando hemos atendido algunas visitas en nuestros jardines botánicos y hemos hablado del café, por ejemplo, ¿no? Que el café generalmente es usado precisamente para evitar el sueño, ¿no? Por personas que quieren trabajar más y quieren permanecer despiertos. Algún grupo de personas nos han dicho más bien que tomando café se quedaban dormidos. Entonces, tiene razón el doctor cuando menciona de que cada paciente es tan particular. Claro. Por eso es muy importante siempre consultar al personal médico, ¿no?, en estos casos. Muy bien. Ahora sí, vamos con la pregunta, por favor, ¿no?, que la estábamos viendo antes, la de Carmen Rosa. Dice, mi hija de 10 meses tomó manzanilla y le dio urticaria, Jorge. ¿Ella puede tener alguna reacción alérgica debido a esta hierba? Correcto. Las plantas, en realidad,
contienen una serie de compuestos, ¿no? Una serie de sustancias, y alguna de ellas podría causar alguna alergia en alguna persona. En este caso le podríamos decir a Carmen Rosa, ella ha detectado, por ejemplo, el tema de la manzanilla. Bueno, primero visitar al médico y contarle, ¿no es cierto? El médico va seguramente a evaluarle y va a poder diagnosticar por qué el tema de la urticaria, y si es por el tema de la manzanilla, bueno, hay que dejar de usarla, ¿no? Puede suceder, es raro, pero podría sí, claro. ocurrir y bueno, los doctores nos podrían orientar en eso. Claro, cualquier sustancia química puede dar una alergia. Las pastillas, las plantas, todas tienen sustancias químicas. Entonces, si yo nunca he tomado, por ejemplo, té de tumbo, quizás tomo ahora y me enroncho. Puede ser que yo sea alérgico a esto y recién me doy cuenta porque recién me he expuesto a esto. Así es. Entonces, la idea es pues, ustedes chequeen qué está pasando para ver si es alérgico o no, y si es alérgico, evitar ese tipo de Claro. sustancias. Nada Correcto. más. Evitar el contacto, ¿no? O ingerirlo. Ingerir No, porque manzanilla. recuerden que a veces la manzanilla la utilizamos, ¿no? De repente si tenemos alguna infección en los ojos, Claro, para ¿no? las conjuntivitis famosas. Así es, ¿no? Y bueno, son los médicos los que se encargan pues de ver el caso, el tema, y poder detectar, ¿no es cierto? Fue la manzanilla en este caso, ¿no? Entonces, A ver, evitar. Jorge, mira, José nos está viendo en este momento y Jaén. llama desde Jaén. Dice, las plantas que han mostrado en su programa, ¿las puede tomar una persona que duerme en exceso? bueno, esto estaría contraindicado. Por ejemplo, ¿no es cierto? No sé, algún trabajador de una empresa de vigilancia que se tome su tecito de hojas de maracuyá, se va a quedar dormido, ¿no? Seguramente le va a relajar demasiado, se va a quedar sedado. Sí, para personas que tienen sueño profundo, bueno, tratar de No evitar. hace falta. No hace falta esto, sí, es correcto, ¿no? Pero de repente se quiere tomar su manzanilla, pues Jorge. Así es, o una de las Antes de tantas dormir. infusiones, Claro. ¿no es cierto?, que hemos mostrado, doctor Leslie Paola, en el programa. Podrían tomar cedrón, anís, muña. El Perú es abundante en el tema de Plantas. hierbas para infusiones, así es. A ver, repasamos las plantas que hemos mencionado, bueno, que ha mencionado Jorge el día de hoy. Tenemos la planta de maracuyá, Así es. tilo, tenemos tumbo y también la famosa Valeriana. valeriana. Sobre Ajá. todo que no sabíamos que se usaban las hojas Claro, de la ¿no? Las maracuyá. hojas de Que ahora sí ya maracuyá, sabemos ¿no? que las hojas ayudan para hacer un buen tecito y un Así buen es. relajante para dormir. Como Correcto. decía Leslie, recuerden que no, el fruto o la fruta sirve para la presión. Para la presión. Baja la presión. Baja la presión, Muy correcto. bien. Perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Jorge, una vez más, muchísimas gracias por haber Gracias a venido. usted, Paola. Gracias, doctor Leslie. Gracias. El próximo miércoles ya contrato. Así es, por favor. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. En punto de la mañana, estamos listos para responder todas sus consultas como todos los días. Muchísimas gracias por escribirnos a las cuentas de la Junta Médica, pero antes es importante que expliquemos, ¿no, doctora? ¿Por qué usted el día de hoy nos ha traído, ¿no?, este aparatito aquí a la mesa de la Junta Médica? Sí, gracias. Un aparatote. Bueno, sí, básicamente he traído lo que nosotros, como otorrinolaringólogos utilizamos. Cuando nosotros tenemos un paciente con trastorno del sueño en general, entonces lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo diagnosticarlo, cómo llegar a saber qué es lo que tiene realmente. Y en nuestra cabeza está que el gold estándar es la polisomnografía, ¿no?, que es un estudio, se colocan sensores en nuestro cuerpo, aproximadamente unos 30 sensores, en las cuales evaluamos la parte respiratoria, neurológica, muscular, torácica, etcétera. Y eso nos va a dar unos parámetros que lo cual el médico lo interpreta y llega al diagnóstico. De todos estos trastornos del sueño, una parte son los respiratorios, existen otros, pero los respiratorios, que es lo que está más relacionado a otorrinolaringología, nosotros se ha simplificado ese estudio de 30 sensores y solamente en pacientes indicados que no tengan otra comorbilidad neurológica, nosotros podemos simplificarlo con un estudio de poligrafía cardiorrespiratoria. Esto son unas bandas que se colocan alrededor del cuerpo del paciente y nos va a monitorizar toda la noche a nuestro paciente.
Lo vamos a monitorizar y saber cuántas veces está roncando, cuántas veces está dejando de respirar, cuánto oxígeno está entrando a su cuerpo, la frecuencia cardíaca cómo está yendo. Entonces, terminada la noche y aproximadamente más de 4 horas de sueño, entre más horas de sueño es mejor, nos permite al día siguiente ver todos estos parámetros y reportar qué tipo de apnea obstructiva del sueño es, por ejemplo. Luego que llegamos al diagnóstico, vamos a ver, y de acuerdo a varios parámetros, peso del paciente, índice de masa corporal, la circunferencia del cuello, circunferencia abdominal, cómo está la nariz, la posición de la lengua en la boca, distancias de la parte del cuello hacia la base del mentón, varios parámetros, la edad del paciente, por ejemplo, comorbilidades, que nos van a orientar hacia qué tratamiento debe de tener nuestro paciente. Uno de los tratamientos es este tratamiento médico. Aquí ya pasamos con este aparatito que ustedes ven aquí, que consta de una mascarilla, como podemos observarlo ahí, una mascarilla que se coloca al paciente durante cada noche, cada vez que él va a dormir, y lo que da es una presión de aire, es aire ambiental, no es oxígeno puro, es aire ambiental que lo da una presión continua. Entonces, cada vez que nuestro paciente esté haciendo una apnea, un ronquido, la máquina, que es la que tenemos aquí, esta consola, va a censar y va a dar una presión para abrir la vía respiratoria y evitar que nuestro paciente colapse, evitar que el oxígeno se vaya al piso y que nuestro cerebro quede sin suficiente aporte de oxígeno. Igualmente, toda la noche funciona esto. Le va a dar a nuestro paciente lo que necesita, no le va a dar de más, no lo va a ahogar. Entonces, cada vez, si no necesita mucho aire, por los costaditos va a salir el exceso, ¿no es cierto? El aparato funciona ni bien lo usa. Al día siguiente el paciente se siente más recuperado, su sueño ha reparado todo su sistema nervioso central, él está más atento, más activo, menos sueño. Pero ahora lo que sucede es que a veces con el tiempo nuestros pacientes no logran el apego y la adherencia que a veces debería de tener. Para eso nosotros estamos ahí al pie con ellos. Es un poquito incómodo, ¿no? Porque Exacto. es un aparato que es grande. Es ¿no? grande. Va a la zona de la nariz. Depende ¿no? bastante de la pareja del paciente también que apoye, que no le diga, no te quiero ver con esa máscara, si te vas a dormir a mi lado no te la vayas a poner, por ejemplo, ¿no? Que a veces te cambias a otro cuarto. Entonces suele pasar y que el paciente esté convencido que es lo que va a mejorar su salud. A pesar de ello, a pesar de que hacemos cirugías de tabique nasal, reducimos los cornetes para que la máquina no bote tanta presión y al paciente no lo incomode durante las noches, si el paciente no lo llegara a tolerar, ya entramos a revisar la vía respiratoria superior, paladar, base de lengua, paredes faríngeas y ver mediante una endoscopía en sala de operaciones dónde es específicamente que se estrecha y a través de intervenciones quirúrgicas planeadas estratégicamente se trata de ferulizar, de abrir, de modificar los músculos para que el aire pueda pasar mejor. Ok, perfecto la explicación. Bueno, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ahora sí pasamos con las consultas. Seguimos con las preguntas. Claro que sí. Nos llamó desde Arequipa, justo, 68 años. Dice, ¿por qué no puedo dormir en las mañanas? Trabajo de noche y no consigo descansar cuando llego del trabajo por más que me siento cansado. Recién tengo sueño en la tarde. Bueno, en verdad, esa paciente, existe una de las primeras causas de insomnio, es la que se conoce cambio de horario de trabajo. Entonces, ella ajusta perfectamente el cambio de trabajo, porque nuestro reloj biológico está preparado para estar despierto de día y dormir de noche. Entonces, a eso se llama ciclo vigilia-sueño. Ella lo tiene alterado porque cuando realmente él tiene que dormir está trabajando. Y cuando ella realmente deja de trabajar, realmente ya estamos en vigilia, todo el mundo está despierto. Entonces no puede ir a dormir. En ella sí se puede lograr si ajustamos su sistema vigilia-sueño. Quiere decir que cuando ella sale de trabajar, debe su casa repetirse como si fuera de sueño. Es decir, eliminar todos los factores externos de vigilia. Quitar la luz, quitar el televisor, entrar a dormir en un cuarto oscuro, tomar alimentación ligera y realmente se logra regular. Es decir, porque para ella se le debe explicar de que ahora va a estar despierta cuando están todos durmiendo y va a estar durmiendo cuando todos están despiertos.
Ahora, para esto hay que ajustar. ¿Por qué? Porque cuando ella llega a la casa, todo el mundo está desayunando. Cuando realmente su cuerpo debe ir a descansar en estructura. Y obviamente va a tener una dificultad hasta, esto se llama alteración del patrón vigilia-sueño. Claro, Y pero obviamente aquí lo altera todo curioso- su ritmo circadiano Ajá. totalmente. Claro, pero lo curioso es que no le da sueño cuando llega a su casa, ¿no? Que es en la mañana. Es que sino alterado. espera hasta las tardes recién. En realidad, lo mejor recomendado para ella es que ella termina de trabajar, ella debe irse a descansar y dormir sus 8 horas. Y todo su ambiente debe asemejar todo como si fuera nocturno. ¿Por qué? Porque nosotros no solo dormimos para que nuestras energías estén mejor, dormimos porque durante el sueño solo se producen ciertas sustancias que no se producen cuando estamos despiertos. Entonces, tiene que dormir necesariamente. Ok, a ver, vamos con la siguiente. María llamó desde Magdalena. Me levanto cansada, con flojera, malestar y sin energía. ¿Tiene alguna relación con la parte neurológica? No sé si ronco. Bueno, primero que no podemos decir si tiene una relación con la parte neurológica, pero es una posibilidad. Sin embargo, una mujer joven adulta que se levanta cansada, primero hay que ver si tiene un buen patrón de sueño. Es decir, si está durmiendo sus 8 horas. Esto es clave. La segunda, ver su higiene de sueño. ¿Su higiene de sueño es adecuado o no es adecuado? Es decir, tiene ruido cuando duerme, toma psicoestimulantes antes de dormir. Y la otra es, una vez que descartamos eso que no tiene un problema, podemos pensar si es un problema neurológico. Porque el segundo punto es ver si está estresada, si maneja ansiedad, si maneja depresión, que son cuadros neuropsiquiátricos. Y la tercera, recién vemos si es un problema neurológico, es decir, tiene un problema estructural neurológico realmente. Generalmente las personas que tienen este problema no tienen un problema neurológico, es un problema de ajuste fisiológico. Es decir, el ritmo circadiano de la persona ha sido alterada por un patrón mal manejado en su sistema de higiene de sueño. A ver, doctora, ¿algo que añadir? Sí, como mencionó el doctor, habría que descartar alguna otra causa, de repente sistémica, una evaluación, preguntar por algunos otros signos, síntomas que pudiera tener que está perturbando su sueño durante la noche, ¿no? Muy bien. Richard, Leslie. Soy diabético y duermo poco. Me acuesto a medianoche y me levanto a las 4 de la mañana. Llevo medicación solo para la diabetes. ¿Qué puedo hacer para dormir mejor? Bueno, ahí está claro. El paciente tiene una morbilidad bien establecida. Y efectivamente duerme poco, porque se acuesta a 12 de la noche, se levanta a 4 de la mañana, está durmiendo 4 horas, es un sueño no reparador. Menos de 6 horas es un sueño no reparador. La segunda es, los pacientes con diabéticos generalmente no solo tienen diabetes, sino tienen comorbilidades, es decir, tienen sobrepeso, y si tienen sobrepeso, el sobrepeso de sí mismo ya aumenta el riesgo de padecer un síndrome de apnea obstructiva del sueño, probablemente. Entonces habría que ver también él si es que tiene esos factores y si tiene otros factores de mal manejo de la higiene del sueño. Y no vaya a ser que la medicación que esté tomando también sea un despertador. Generalmente se dice que la aplicación, no sé si es insulino dependiente o no insulino dependiente, pero la insulina también puede alterar la estructura de vigilia de sueño. Entonces habría que hacer ese estudio más minucioso con él, pero sí se puede ajustar y sí tiene solución. Ahora, a este señor le podríamos, por ejemplo, aconsejar que tome algunas de estas Es infusiones que hemos visto. Claro, las infusiones podría explicarle, pero ¿qué pasa si no es cuestión de infusión? ¿Qué pasa si el paciente, por ejemplo, simplemente deja el televisor prendido? Entonces le apago el televisor y está durmiendo tranquilo. Claro, hay que ver ahí, como dice el doctor, ¿no? Higiene Hay que del sueño. personalizarlo, exactamente. Higiene del sueño. Una pregunta, ¿y la gente que tiene sobrepeso y que debería cambiar de estilo de vida, lo hacen? Has dado un punto clave. Las personas que tienen sobrepeso, cambiar el estilo de vida es la parte más difícil en un ser humano, porque no solo incluye un esquema mental, sino un esquema de salud, de cómo percibo mi salud. Entonces, eso es un trabajo a largo plazo, pero si tú logras cambiar el esquema de vida, cambias el estilo de vida y definitivamente que va a generar un impacto porque va a hacer deporte, va a comer sano, va a mantener un peso ideal, va a dormir regularmente, pero la pregunta, ¿qué porcentaje de los humanos, incluyéndonos, realmente hacemos todo eso? Claro, porque Es mejoraría más su difícil. diabetes, mejoraría su presión, Todo, mejoraría su apnea todo, del sueño, mejoraría todo. todo. A veces tenemos pacientes que cambian el estilo de vida, están comiendo más saludable, están comiendo menos, pero no bajan de peso. Entonces, como mencionó el doctor, hay hormonas como la leptina, la grelina, que controlan el hambre, que controlan la saciedad durante el día. Y si esas no se están secretando regularmente durante la noche, durante un sueño reparador, por más que nuestro paciente durante el día haga todo el esfuerzo que él quiera en cambiar su estilo de vida,
no le va a ser suficiente para poder bajar de peso y poder disminuir su riesgo de apnea obstructiva del sueño. Muy bien. A ver, Eusebio, me acuesto a medianoche y me despierto 3 o 4 veces en la madrugada. Ronco tan fuerte que me escuchan en otra habitación. ¿Qué puedo hacer? Tengo que viajar y no sé qué hacer. Ay, ahí eso es un problema. Tiene que mudarse. Ese es un grosso problema. realmente. Hay que hacerle un estudio del sueño, ¿no? Para empezar, bueno, es un paciente que ya ha identificado él mismo, sus familiares probablemente también. Eso de me despierto 3 o 4 veces en la madrugada probablemente sea por los episodios de ahogos que llaman ellos. Me despierto porque me atoro, también lo mencionan los pacientes, ¿no? Claro. El clásico es decir me atoro, me ahogo. En realidad son apneas, ¿no? Son apneas que incluso se le ha relacionado a muerte súbita, ¿no? Hay pacientes que tanto llegan a apnea, su hipoxia, que ahí nomás quedan los pacientes. Entonces, ronca, me escuchan en otra habitación. El viaje, es muy clásico, los pacientes roncadores que van a ir en un avión por periodos prolongados, bus. que van a dormir o en bus, El bus es terrible. que ya no quieren viajar por la vergüenza que tienen, porque al lado no dejan dormir a los Claro, a todo el acompañantes, o a todo el bus. Entonces, o que van a viajar a un sitio que van a compartir cuarto con, Claro, otra persona y no pueden. Claro, ¿no? porque para que le Entonces, escuchen en la otra habitación, porque Sí. sus ronquidos deben ser bastante fuertes. Lo que pasa Un es que estudio estos de pacientes hay que realmente hacerles una polisonografía estándar completa. Le voy a decir por qué. Porque este paciente puede tener también un patrón restrictivo pulmonar, que son los EPOC. A esta edad son muy Ah, frecuentes sí. los EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Claro. que puede ser por fumar, o ellos que son de provincia más expuestos a la leña, que son muy frecuentes en esos. Entonces, en ellos sí se le hace porque si encontramos no solamente el acné del sueño, sino encontramos otras comorbilidades, o sea, ¿qué pasa si él es hipoventilador de por sí? Independientemente de la obstructiva nocturna. Entonces él probablemente tiene que verlo un neumólogo o un otorrino necesariamente para complementar ese estudio. Y si está meritado hacer un estudio de sueño necesariamente. Una pregunta. En la televisión hay demasiados productos que se venden para 100.000 cosas. También venden algunas cosas que son por acá para que no ronques o Ah, como unos parches. como unos Ajá, parches. sí. ¿Eso sirve? Bueno, está claro. Algunos dispositivos, sobre todo los dispositivos nasales y dispositivos orales, no los que están escribiendo acá, sino que los que uno ve médicamente, sí tienen un impacto. Ayudan. Los médicamente prescritos. Prescritos. Ya. No los que salen por ahí, porque yo hasta ahorita no he tenido yo una lista, evidencia que me diga esos generan impacto. Pero yo te hablo de los que sí están médicamente prescritos. Claro, sí. Sí tienen un impacto sobre todo para el acné leve, pero para el acné moderada y severa, no. Pero tú recomendarías a esas personas que venden en la televisión, vende tal cosa y con esto deja de roncar. Si su No. pareja le pega porque ronca, cómprese tal cosa. No, porque primero tiene que evaluarlo un médico especialista, Así bien. saber su historia de sueño y de ahí recién ver cuál es la indicación. Caso contrario, no va a funcionar. Perfecto, Ya eso es lo que hay que saben. hacer entonces. Sí. No gasten su dinero en vano. No llame ahora, no llame ya. John desde Bellavista, 56 años. La altura puede afectar el sueño. Cada vez que viajo a la sierra no logro conciliar el sueño. Así es, la altura sí afecta el sueño. Y el calor también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Peor Sí, todavía, en ¿no? verano, ¿quién puede dormir? Insoportable, ajá. Obviamente. Por eso dicen, una de las higienes es temperatura adecuada en su cuarto. Sí. Si no tienes temperatura adecuada, definitivamente que va a alterar tu sueño. Incluso la apnea obstructiva del sueño en altura puede hacer que nuestro paciente también haga más apneas centrales, ¿no? Entonces se hace de lo que de repente el paciente no menciona qué es lo que tiene cuando está en su casa, en la normalidad, en la costa, por decir, sin altura, pero que se agrava cuando viaja a otro sitio a una mayor altitud, ¿no? Así es. Porque cuando uno sube de altura, la concentración de oxígeno y la presión disminuye. sí, claro. Al disminuir, y si ya estás en costa, tienes problemas o tienes problemas límites, se van a hacer más evidentes en van a altura. intensificar. Porque el oxígeno, su concentración es menor. A ver, vamos con la siguiente. Rapidito, que ya son las 11:16, se nos pasa el tiempo. Natalia, siempre he tenido problemas para conciliar el sueño. Antes tomaba el prazolam, pero dejé de tomarla porque no me ayudaba. A mi hermana le recetaron melatonina de 300 miligramos. ¿Puedo tomar el mismo medicamento? A ver, primero que melatonina de 300 miligramos, realmente ese dato no es correcto. La melatonina se da entre 2, 3, 6 miligramos. 300 miligramos eso sería una bomba, pero terrible, sería demasiado. Sí, Eso no debe ser ocurre. 3, debe ser. Es 2 o 3 o 6 miligramos. Debe ser 3, de Debe repente. ser. 3 miligramos, 300 miligramos no. Segundo, efectivamente, la melatonina sí puede ayudar y efectivamente puede ayudar a las personas de tercera edad, porque justo la persona de tercera edad está demostrado que a medida que pasen la edad
disminuyen la producción de melatonina por la glándula pineal. Y la melatonina sí es un inductor natural que se produce durante el sueño y ayuda a mejorar el sueño. Sí podría ayudarla si es que hacemos una historia previa, pero ella me está diciendo que antes tomaba el prazolam. No vaya a ser que esta persona sea muy ansiosa, muy nerviosa y realmente sí lo necesite este prazolam, pero había que ajustarla. Ahora, yo no puedo decir que puede tomar el medicamento hasta no escucharla completamente. Claro, ¿no? No le puedo decir que lo tome porque no sería correcto desde el punto de vista médico. Claro, y ese es un error que cometemos muchas veces, ¿no? Si a alguien le funciona porque se lo recetaron, yo también lo voy a tomar entonces. No. Habría que hacerle ahondar en su historia del sueño y hacer un diario del sueño y ver a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, ¿no? Y Yolanda llamó desde Ayacucho, 60 años. Dice, duermo más de 8 horas, pero me despierto con cansancio, dolor de cuerpo y malestar en el oído izquierdo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero que al dormir 8 horas, aparentemente las horas de sueño para su edad son adecuadas, pero hay mucho cuidado. No solo debe dormir horas adecuadas, sino este sueño es reparador. Si el paciente ya se está quejando que se levanta cansado, dolor de cuerpo y malestar, implica que el sueño no es reparador. Entonces algo la está perturbando y hay que ver si realmente el sueño, no sabemos si ronca o no, no lo dice, pero podría roncar, es una posibilidad. La otra posibilidad es que a lo mejor tiene eventos externos que están haciendo de que ella no duerma adecuadamente, o a lo mejor tiene un estresor de la vida que realmente está haciendo que se vuelva más ansiosa, más estresada. Entonces no sabemos. Habría que hacerle nuevamente, como digo, una historia personalizada, porque con tan pocos datos no puedo yo extender realmente y decirle, sí, necesita, ¿qué puedo hacer? Pero lo que sí le puedo decir a la señora es que puede hacer su higiene de sueño, es decir, ir a una hora determinada. En su cuarto solamente debe estar su cama para dormir, no debe haber televisor, equipo de sonido, radio, celular, nada de eso. Y no debe tomar estimulantes como café, chocolates, gaseosas, coco antes de dormir y relajarse con la luz adecuada. Eso le podría ayudar hasta que pueda haber un profesional. ¿Existe alguna patología, Rocío, que tenga que ver con el oído? muchos pacientes nos llegan refiriendo dolor de oído. No es una otalgia, que es un dolor referido en realidad, no es que 100% sea una otitis o algo propio del oído. Pueden haber casos, por ejemplo, relacionándolo con trastorno del sueño, como el bruxismo, ¿no? Que hay movimientos toda la noche, el chasquido de los dientes, y que nos pueden estar alterando la articulación temporomandibular. Esto provocar una otalgia y que el paciente esté quejando. Ahora, el bruxismo también va a hacer que mi sueño durante la noche no sea el adecuado, no sea el reparador, y pues la paciente se despierte con cansada y dolor, ¿no? Hay dolor, hay que manejarlo. Ahora, para estas patologías, pues nos echamos mano a la parte de cirugía, a la parte de odontología maxilofacial. Ellos evalúan la articulación temporomandibular, ven si hay algún tipo de tratamiento, pueden usar relajantes, placas miorrelajantes también es una opción para mejorar este tipo de patología. Ahora, la señora decía, no duermo 8 horas, pero me levanto cansada, ¿no? Con dolor de cuerpo. A veces también cuando echamos una siesta nos levantamos también así, como que con dolor de cabeza, cansados. O sea, en vez de... Lo que pasa es que ya no es siesta. El concepto de siesta es menos de 30 minutos. Claro, ¿no? Cuando Entonces, ya si pasa uno una duerme siesta, una hora... 2 horitas, 1 horita, eso ya no es siesta, ese es sueño real. Claro, y ya cortamos el sueño. Corta el sueño ¿no? y de la al lado. noche. Y por eso es que sentimos, ¿no? Eso. Ese malestar corporal, dolor de Yo sí cabeza. duermo rico, ¿no? Ahorita reparadora. Pásame la receta. Pásame la receta. Al 20% que lo hace perfectamente bien. A ver, miren, Tati dice, mi esposo ronca, tiene pesadillas y se despierta temblando, casi convulsionando. A veces cuando ronca se detiene y luego recupera el aire con desesperación. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Bueno, Te voy a avisar. por todas las características probablemente tenga un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, y por el tema de pesadillas y despertar temblando, casi convulsionando, puede relacionarse a parálisis del sueño. Bueno, a veces el paciente tiene Definitivamente que está alterando el sueño REM. la sensación de que no puede moverse o hace movimientos como convulsiones, ¿no? Parecidos, y está bastante asociado que pueden haber pacientes que tengan 2 patologías, piernas inquietas con apnea del sueño, POC, ¿no? Overlap, síndromes que están conjuntamente, insomnio con apnea obstructiva del sueño también. Entonces hay que manejarlos de una manera bastante delicada, ¿no? Lo primero que hay que hacer es hacer un estudio del sueño, puede ser en ese caso una polisomnografía.
completa toda la noche. Eso es lo ideal. Lo ideal para nosotros evaluar a nuestros pacientes no es noche partida, sino toda la noche, porque así estamos evaluando toda la arquitectura del sueño, las fases, el sueño no REM y el sueño REM. ¿Están Sí. haciendo polisomnografía tanto en salud como en MINSA? En MINSA se hace polisonografías totales, o sea, no está restringida. Ya. O sea, para todas las patologías. Entonces sí Sin hay. excepción. Sí, claro. ¿Salud también? No hay todavía, están en proceso, se están presentando protocolos y proyectos para que haya la adquisición de estos equipos y poderle brindar. En ese interín nosotros estamos echando mano de a veces equipos personales y con eso ayudamos a nuestros pacientes. Pero, Pero igual, entonces, igual la gente tiene pues las alternativas para que lo vayan evaluando. Sí. claro que sí. Verónica, mi hijo fue diagnosticado con epilepsia hace año y medio. Él tiene 16 y lo primordial en su tratamiento es que duerma bien. Pero le cuesta conciliar el sueño. ¿Qué puedo hacer? Si tiene que dormir bien, si Ya. la va a Sí, convulsionar. un paciente que donde tiene epilepsia, si tiene un trastorno de sueño asociado, es terrible. Porque el sueño, porque al no dormir, baja el umbral convulsivo y va a tener más convulsiones más frecuentes. El medicamento, por más bueno que sea, no va a ser tan efectivo como uno quisiera. Y entonces, efectivamente, al paciente hay que ver cuál es la causa por la cual no puede dormir bien. No te olvides que él tiene 16 años. Es un paciente joven. La pregunta es, ¿el paciente maneja muchos juegos electrónicos? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿el paciente está teniendo una higiene de sueño, está yendo una hora determinada para dormir bien? La cuarta, ¿está tomando psicoestimulantes o no? Entonces, todo eso habría que hacer una historia personalizada y de hecho que sí se le puede ayudar. Pero ya lo que puedo decir a la señora Verónica es que si le quita todos los estímulos intensos al paciente y duerme una hora determinada, le va a ayudar brutalmente. Es decir, que si él duerme a las 10, a partir de las 8 que ya no juegue juegos electrónicos, que no tome café, chocolate, gaseosas después de esa hora, que tenga una hora fija de dormir y que en su cuarto no haya televisor, le va a ayudar bastante hasta que lo vea un profesional. Y doctor, más que no haya televisor, que no haya el celular. El celular, así es. Porque hoy en día no hay algo que no nos deja dormir y ese es el celular, porque nos Exacto. quedamos pegados ahí, ¿no? En las redes sociales, ¿no? O viendo Todos videos somos en YouTube contaminados. o yo qué sé, en el Es verdad. Google. Te quería preguntar eso. ¿Cuánto tiempo antes de dormir hay que bloquear todos los estímulos? Idealmente. 2 horas. 2 horas. 2 Se horas. dice que 2 horas, hace 2 horas uno debe ver, por ejemplo, películas muy intensas, no debe ver. Debe ver unas luces como estas, no, más apagadas, con penumbra. Tercero, debe, en vez ya de promover la televisión o los juegos electrónicos, leer una obra, conversar con la familia y tomar infusiones, como hoy día, muy relajantes. El leer sí te permite ayudar a dormir. Sí, te permite ayudar, exactamente. Es más efectivo que la televisión. No tienes que el televisor hace cambio de juego de colores. Claro. Y ese cambio de juego de colores Estimula. impacta tu retina y va a la vía retina-hipotalámica. Y el hipotálamo, ¡pum!, te despierta. Doctor, pero yo conozco a muchos que estamos 3 horas, ¿no? Debatiendo la película que vamos a ver. Empieza 5 minutos y están roncando. Y están diciendo que si tienen un televisor en blanco y Y negro encima de pueden acción. ver. Esa es una buena Porque en pregunta. blanco y negro dicen que no hay colores. No hay colores, efectivamente, pero hay una cosa, que tu concentración tiene que estar ahí. Y eso ya te hace botar más adrenalina. Claro. Y la adrenalina es un despertador natural. Mejor nada de eso. Mejor nada. Mejor nada de eso. 2 horas de A ver. limpieza del sueño. Carmen Rosa dice, ya no sé cómo dormir con 3 niños de 4 años, 2 años y 5 meses. A veces quiero tomar medicamentos porque estoy estresada y agotada todo el día. Pero Bueno, tiene la como para razón, no. ¿no? No, pero hay una cosa bien clara. Para cuando una persona como Carmen tiene varios niños, el primer error que comete las mamás en general es que al niño lo hace dormir de tarde. Cuando un niño ya pasa los 3 años prácticamente, ya no deben dormir de tarde. ¿Por qué? Porque al dormir de tarde le está dando mucha energía para un niño. Basta que duerma 1 hora, 2 horas, ese niño entonces va a querer dormir 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero si tú al niño no lo dejas dormir y lo acumulas y lo cuestas 7 de la noche, va a dormir hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que es perfecto. Ella tiene 2 niños ya grandes, prácticamente ya más de 2 años. Entonces sí podría ponerles patrones a ese niño, pero es un niño Claro, ya tiene uno de 5 horarios. meses también. Y el de 5 meses sí ya no podría. Él sí no podría porque lamentablemente el niño de 5 meses no tiene horario, está pendiente permanentemente de la mamá. Ahí sí no podríamos ayudarlo, pero sí hay 3 cosas que sí podemos ayudarle. ¿En qué? Que al niño de 5 meses, horarios ajustados como le dé el patrón de lactancia, pero cuando vaya a dormir, igualito, apagar todo. Estar con luces tenues y permitir un mejor sueño. Porque si prende todo para poder asistir al niño, entonces definitivamente
que el niño no va a poder tener un sueño conciliador. Y ella obviamente va a estar recontra estresada. Obviamente, si los niños no duermen, ella no va a dormir porque tiene que asistirlos. Mercedes en el Facebook nos puso: yo duermo de forma regular después de almorzar y en el bus. ¿Debería preocuparme por dormir tanto? Después de... Es siesta, creo ahí. No, pero si Después se de- asiste 20 minutos no pasa nada. Después de almorzar, pues ahí está toda la marea alcalina y es fisiológico que pues uno tienda a bajar su concentración y tener un poco de somnolencia, ¿no? Es esperable. Para eso existen, nosotros tenemos cuestionarios que siempre andamos preguntando, porque vienen muchos pacientes así: tengo somnolencia. ¿Cuándo tiene la somnolencia? ¿Cuándo duerme? Ah, después de comer o después de beber alcohol. Entonces, si es que pasa eso, por ejemplo, el alcohol es un depresor también del sistema nervioso central, obviamente el paciente puede tener sueño, ¿no? Es esperable que tenga este sueño. Pero si, o por ejemplo, que esté más de 30 minutos, 40 minutos como pasajero en un bus, también es esperable que el paciente pueda tener somnolencia y pueda caer en sueño, ¿no? Es esperable en realidad. Era una siesta, ¿no? Pues en 20 minutos ahí. Yo no puedo decir que dormir tanto porque no sé su estructura de sueño. Si ella me dice que en la noche yo duermo 9 horas y después quiero dormir varias horas en el día o darme siestecitas, me preocuparía porque implica que su sueño de noche no es reparador. Eso es uno. Segundo, si esto duerme sus horas normales, pero estos son unas dormidas o una siesta de 20 minutos, pues no me preocuparía. Para mí no es dormir tanto, por eso pero esa es una percepción que ella tiene, que duerme tanto. Pero no, depende de la estructura vigilia-sueño que ella tenga. Bueno, yo particularmente no podría dormir solo 20 minutos, de 15 a 20. Ahí recién estoy agarrando sueño. Claro, por eso se llama siestecita. Si no, no es siesta y es dormir. A ver, vamos con la última ya. La última. Juan dice: soy adulto mayor y tomo media pastilla de clonazepam a diario. No puedo dormir sin la pastilla. ¿Cómo puedo cambiar mi situación? Ya me volví dependiente de ese medicamento. Bueno, ahí hay varias cosas que tenemos que remarcar. Primero, que él está tomando un ansiolítico. Entonces, quizás su personalidad de él es una personalidad bastante intensa, Ansioso. ansioso. Entonces, lo que le ayudaría más bien son métodos de relajación y métodos de, como dice, de interiorización de su problema, ayudarlo en ese aspecto. Y entonces así sí podría dejar la medicación. Pero ¿qué pasa si es que él tiene otra situación? Debería consultar con un especialista para que vea la parte neuropsiquiátrica. No vaya a ser que él realmente tenga una depresión escondida. Es muy frecuente la depresión en adultos de la tercera edad. Así es. Los adultos mayores. Y lo otro es, volverse dependiente es un término, a ver, le explico, no bien determinado. Le voy a decir por qué. Porque incluso un español, los españoles últimamente dicen que uno puede tomar la medicación mientras la necesite. O sea que ese criterio de dependencia es bien relativo. Por lo tanto, yo no llamaría eso dependiente, debería simplemente que mal ajuste al tratamiento para él. Así es. Muy bien, bueno, 11:30 de la mañana, no da tiempo para más. Nos vamos, que tengan un buen miércoles. Mañana a las 10 en punto regresamos a sus hogares. Doctores, muchísimas gracias por haber estado hoy en la Junta Gracias por Médica. la invitación. Gracias por la Que duerman bien.